Ok. Bueno, pues muy buenas tardes, ya son las 12:02, así que muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos los que estamos aquí presentes y los que nos están siguiendo por vía remota al segundo panel de atención y mitigación de emergencia pandémica. Como todos los paneles en este seminario permanente, pues son de alto interés, yo diría que de un interés crítico para la universidad y para la sociedad en general. Y como universidad, pues nos debemos de ocupar en estos problemas para mejorar las experiencias que tuvimos últimamente relacionadas con la pandemia. Sin más, les digo, en este primer panel vamos a hablar del monitoreo epidemiológico para la mitigación de pandemias y estarán presentes el doctor Mario Rodríguez Martínez, el doctor Christopher Roth-Stephen y el doctor Adrián Gilardi, que estaba buscando aquí. Sí. Entonces, vamos a empezar con una presentación, una ponencia del doctor Mario Rodríguez, que es el director de la ENES Morelia. Les doy una semblanza rápidamente de él. Es licenciado en física, maestro en astronomía y doctor en ciencias por la UNAM, especialista en física espacial. Sus estudios se han dirigido al análisis de las relaciones entre el Sol y los planetas, plasmas en objetos extragalácticos, emisión en rayos X y ultravioleta visible, simulaciones de alta definición de vientos estelares y jets precesantes. Es fundador y responsable académico del Laboratorio de Ciencias Geoespaciales, que cuenta con un observatorio solar y que surge en 2015 con el apoyo de la UNAM y el CONACYT. Fue responsable del posgrado en Ciencias de la Tierra en la ENES Morelia de la UNAM y coordinador de la licenciatura en Geociencias de esta misma institución, habiendo dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha sido miembro de diversas asociaciones científicas como la Sociedad Mexicana de Física, la Asociación Latinoamericana de Geofísica Espacial y la American Geophysical Union. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, y actualmente es el director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Unidad de Morelia de la UNAM para el periodo 2020-2024. Entonces le damos la palabra al doctor Mario Rodríguez Martínez, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Es para mí pues un placer, un honor estar en este seminario permanente científico, social y humanístico de la UNAM, Problemas Nacionales Prioritarios y Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030. Y bueno, pues para nosotros para la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, pues muy importante la participación que tenemos, sobre todo en el contexto de lo que se va a presentar el día de hoy. En esta escuela coexisten, y quiero mencionar así brevemente, pues algunas cosas, que existen varios actores que están representados de alguna manera por académicos, por trabajadores y sobre todo por las y los estudiantes, que quienes día a día pues forman y hacen posible que de manera armónica se construyan puentes que permitan de alguna manera pues atender algunas de las necesidades institucionales, pero que también están pues de alguna manera reflejadas en estas problemáticas prioritarias que tenemos en nuestro país, ¿no? Desde luego, en la escuela hemos logrado esto por medio de diferentes programas de licenciatura. Ya tenemos 13 licenciaturas actualmente en los 4 campos del conocimiento: ciencias químico-biológicas y la salud, físico-matemáticas de las ingenierías, en el área sociales y por supuesto artes y humanidades. Y en ese sentido, pues me parece que nuestros académicos también están muy comprometidos por pues todo lo que tiene que ver con la participación desde sus laboratorios
emprendiendo pues acciones prioritarias que den pues solución a estos problemas emergentes. Entonces quiero aprovechar pues este espacio en el Seminario Permanente Científico para pues reiterar nuestro apoyo e interés de trabajar a favor de los problemas nacionales prioritarios y seguir brindando en ese sentido pues atención especializada en la región, que es justamente uno de los objetivos por lo que la UNAM crea pues este tipo de escuelas como varios polos de desarrollo, digamos, en el país, y que pues de alguna manera desde nuestra escuela hemos apoyado estas plataformas como la de información geográfica de la UNAM, sobre todo pues que tiene que ver con COVID, el monitoreo de COVID-19 en México, que pues de forma conjunta con la Coordinación de la Investigación Científica, el SIGA, la ENES Mérida, la NACE, el ICAD y el Centro de Ciencias de la Complejidad, pues dan atención en tiempo real a la evolución de aspectos relacionados con pues esta evolución de la pandemia a lo largo de estos años que hemos pues tenido, monitoreando pues comorbilidades en una dinámica espacio-temporal importante y de apoyo pues a la sociedad en ese sentido y de la investigación también, ¿no? Sin duda, pues para nosotros es vital seguir apoyando este tipo de acciones, porque me parece que pues requieren la atención que justamente he mencionado. Y quiero, pues en este sentido y en este proyecto, agradecer a todos los directores de estas instituciones. Varios de ellos están aquí presentes el día de hoy, pero particularmente también pues al doctor Adrián Gilardi, Christopher Stephens, ¿no? Que han participado en el impulso de esta plataforma que sin duda permite pues la convergencia de varios sectores gubernamentales, educativos, incluso empresariales, a través de los cuales pues la plataforma en sí misma pues está basada, digamos, esa programación en estas empresas que dan parte y atención a la misma y que sin duda fortalecen la colaboración de redes temáticas de investigación en temas como este, o que incluso dan o darían para poder aprovechar pues las mismas para poder desarrollar y resolver algunos otros problemas que también pues están permanentemente pues en nuestro país y que queremos resolverlo, ¿no? En este sentido, quiero agradecer pues la atención y pues darle la palabra justamente al doctor Christopher Stephens para que pueda continuar con pues la charla y junto con el doctor Adrián puedan dar continuidad pues a la temática del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Efectivamente, le vamos a pasar la palabra a Cris. Voy a tener que leer una cierta rápida, sí, bueno, para los que no te... Bueno, el doctor Christopher Roth Stephen, más conocido como Chris Stephen, ¿no? Es investigador titular en el Instituto de Ciencias Nucleares y coordinador de investigación y miembro fundador del Centro de Ciencia de la Complejidad de esta universidad. Cuenta con máximos niveles de SNI-PRIDE. Su licenciatura la realizó en el Queen's College en Oxford, donde también realizó una maestría de artes, completó otra maestría y su doctorado en física teórica en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. Ha sido nombrado profesor visitante en las universidades de Birmingham, Essex, Limerick, Northumbria y el Dublin Institute for Advanced Studies. Es autor o coautor de un buen número de publicaciones, más de 150, con más de 3.500 citas. Ha dado un enorme número de conferencias invitadas en más de 20 países y ha recibido premios y distinciones como el premio Jorge Lomnitz de la Academia Mexicana de Ciencias y el Leverhulme Professorship del Leverhulme Trust del Reino Unido. En formación de recursos humanos ha dirigido más de 20 tesis, incluyendo 9 tesis doctorales. Es miembro de las mesas editoriales de las revistas Genetics Programming
Evolvable Hardware, Theory in Biosciences y Frontiers in Physiology. Su investigación principal se enfoca en el uso de la ciencia de datos y la inteligencia artificial para entender la problemática de las universidades, de las enfermedades complejas como obesidad, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades emergentes como la de Chagas y la leishmaniasis, ¿no? Y desde luego el SARS-CoV-2. Entonces, pues adelante, estás en la temática dentro de todo el tema. Adelante, por favor. Bueno, sí está funcionando, ¿no? El micrófono. Recuerdo la semana pasada, entonces, estar prendido, no prendido, etcétera, ¿no? Bueno, es un gran placer para estar aquí y gracias a Mario para todo su compromiso con los proyectos que hemos tenido y obviamente con Adrián. Entonces vamos a estar platicando un poquito de un lado de colaboraciones que hemos formado, particularmente en el contexto de EpiPuma, pero también Adrián mismo va a estar platicando más sobre aplicaciones del tipo de trabajo que hemos estado haciendo hacia la pobreza en un par de semanas, ¿no? Entonces, lo que quisiera decir hoy es más bien que ir directamente a COVID y nuestra plataforma que desarrollamos, etcétera. Yo creo que es importante, pensando en problemas nacionales en lo general, tratar de desarrollar una narrativa de qué es un problema nacional y por qué es un problema nacional, para tratar de mostrar lo que hemos estado haciendo, cómo puede ser un fundamento, digamos, para buscar soluciones, entonces, o mejoramientos. Entonces, yo creo que casi por definición los problemas nacionales en un sentido no van a tener soluciones tal cual, no es como, digamos, smallpox o algo así. Entonces, lo que estamos buscando es tratar de reducir su impacto en nuestro país, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí están algunos problemas nacionales, ¿no? Obviamente, SARS-CoV-2 era uno, pero siendo en un sentido algo como pandemia aguda, es bien distinto en su naturaleza comparado con cambio climático. Podemos pensar que hay problemas nacionales crónicas versus problemas nacionales agudas, ¿no? Y cambio climático, obesidad y enfermedades metabólicas, pobreza misma, enfermedades emergentes y no atendidas uno tras otro, tras otro, tras otro, violencia de género, obviamente podría agregar mucho más, ¿no? Y el punto que la narrativa que quiero desarrollar es cómo estos problemas nacionales tienen mucho, mucho en común, ¿no? Y lo que significa eso es por un entendimiento, digamos, transdisciplinario de qué está atrás de estos problemas, porque a primera vista se ven completamente distintos. Yo creo que podemos hacer contribuciones que al menos pueden ser muy innovadoras y distintos a lo que estamos haciendo en la ciencia en lo general y como gobiernos, sociedades, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común? Well, el obvio, ¿no? Entonces, son sumamente costosos, ¿no? Y pensamos que, obviamente, una de las cosas más impactantes es el problema del ser humano de atender un problema después de ser desarrollado a su máximo, más bien que tratar de prevenir el problema en primer lugar, ¿no? Y el punto es que entonces si pensamos en COVID, como se estima, como 12.5 mil millones de dólares para 2024, y cuánto hará la inversión en prevención de pandemias, es 0.001% o algo, ¿no? Es algo ridículo. Pero SARS-CoV-2 mismo es muy poca cosa relativo a cosas como obesidad, ¿no? Se está estimando como 4.3 mil millones de dólares de costo anualmente en los próximos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando sumamos eso año por año por año, es una cantidad que repasa por
un factor grande, algo como COVID, ¿no? Esta diferencia entre algo crónico versus aguda, ¿no? Y si vamos a cambio climático, se puede ir viendo estimado como esta cosa de 178 mil millones de dólares como el impacto, ¿no? Entonces, ¿qué tienen más en común estos problemas? Bueno, la ciencia no ha podido solucionarlos, ya, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que una de las cosas que más faltan los académicos, los científicos, es un poquito humildad, ¿no? Entonces, yo creo que es importante pensar lo que no hemos podido hacer, más bien que enfatizar siempre en seminarios y etcétera, un poquito como los políticos, los grandes logros que hemos tenido. Y no estoy tratando de decir que las vacunas contra COVID no eran gran cosa, al contrario, ¿no? Pero también es posible ir cantando victoria sobre problemáticas cuando, por ejemplo, es donde estoy muy metido, obesidad y enfermedades metabólicas, hemos estado invirtiendo capital humano y capital financiero en cantidades brutales, décadas y décadas. ¿Y para qué? ¿No? Entonces se va empeorando, ¿no? Y yo creo que hay que darnos pauta en ese sentido sobre los problemas nacionales, digamos, ¿no? Entonces, la ciencia no ha podido solucionarlos, los gobiernos obviamente no han podido solucionarlos y las sociedades en lo general, es decir, que independientemente pensando que las políticas de los gobiernos no han podido solucionarlos, ¿no? Y el punto es que yo puedo ir con la gran palabra de abracadabra, que son complejos, ¿no? Pero es nada más una palabra, ¿no? Entonces, una de las cosas más fundamentales es entender qué queremos, qué significa, se me decir es complejo, otro que decir, bueno, no, vamos a poner un lado, ¿no? Entonces, porque voy a estudiar la genética, voy a estudiar la fisiología, la sociología, etcétera, y ver lo que dice mi disciplina sobre este problema, ¿no? Pero una de las cosas que, otra vez, yo creo que necesitamos un poquito de humildad, o no es humildad, es simplemente reconocer que el concepto de multifactorialidad, ¿no? Lo que quiero decir por eso, especialmente como físicos, estamos acostumbrados a tener muy buenas soluciones a problemas con pocos variables de importancia, ¿no? Cuando decimos que, ok, ¿por qué se sube el número de casos de COVID en un lugar versus otro, ¿no? Entonces, se podría modelar eso como si fuera algo, entre comillas, físico, como Jorge del Velasco la semana pasada, y estos son modelos muy importantes, pero pone que no abordan los porqués. Entonces, de por qué hay más casos aquí, por qué la gente come poco sano, no hacen ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un sinfín de factores que van desde lo genético, epigenético, fisiológico, sociológico, neuropsicológico, psicológico. Uno de los grandes problemas, pensando en nuestra universidad, tenemos expertise en casi cualquier disciplina que uno quiere mencionar. Pero cómo abordar o aprovechar más bien de ese capital humano, sabiendo que esos problemas van más allá que cualquier disciplina, cualquier instituto, cualquier etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente ese es un tema de gran importancia para este seminario mismo, ¿no? Entonces, multifactorial se traduce también tienen un sinfín de diferentes causas, tanto directas como indirectas, ¿no? Son multiescalas, entonces es decir que hay fenómenos genéticos que influyen, hay fenómenos socioeconómicos y las políticas de la industria alimenticia, entonces van tras todas esas escalas y simplemente la ciencia no está capacitada para abordar cómo ir atacando problemas así, ¿no? Entonces somos como el famoso caso de los ciegos con el elefante, ¿no? Entonces cada ciego piensa que es otra cosa que un elefante. Es únicamente si se puede integrar todas estas diferentes perspectivas que vas a notar, es un elefante, ¿no? La pregunta es, ¿por qué son problemas tan difíciles, no? ¿Por qué no hemos logrado lo que uno esperaría, no? Bueno, pues porque él siente. Nosotros mismos somos la causa, ¿sí? Entonces, todos estos problemas son consecuencias de nuestras decisiones. No es algo que cae del cielo, ¿no? Entonces, son consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? Entonces, en ese sentido,
vas a comprar un auto grande y ves auto chico, vas a usar máscara, cubrebocas, no vas a usar cubrebocas, vas a tomar el elevador versus la escalera, vas a ir con una ensalada versus hamburguesa, vas al gimnasio, vas a ver una peli en Netflix. Y como pensando en la parte geopolítico global, ¿no? Y el punto es que en ese sentido, dado que todo se debe a nuestras decisiones, ¿cómo debemos abordar ese hecho, no? Bueno, hay que entender primero cómo se toma una decisión, ¿no? Y el punto es que hay algo, entonces voy a llamarlo un ciclo de decisión. Y aquí está. No hay nada que ninguna persona en este auditorio escuchando o que toda su vida está asociada con esto, ¿no? Este es lo que hacen los organismos en lo general y particularmente los seres humanos, ¿no? Es decir, que vamos tomando datos, convirtiéndolos a predicciones, luego a decisiones y luego a acciones y vemos la consecuencia de esas acciones. Lo que quiero decir por eso, ¿no? El concepto de un modelo predictivo es lo más fundamental que hay, porque cada organismo es nada más un gran conjunto de algoritmos de predicción. Eso es lo que hacemos, ¿no? Se puede imaginar la selección natural simplemente favorece los mejores mineros de datos, ¿no? Entonces, en ese sentido es el concepto de predicción, porque no existe el concepto de una decisión sino una predicción atrás. Aunque pensamos que los políticos ha de ser que están lanzando monedas, no es así, ¿no? Entonces, es decir que no se toma una decisión sin haber tenido una predicción atrás, ¿no? Y lo que quiero tratar de poner es, como Jorge dijo la semana pasada, es su único ecuación, es mi único símbolo matemático, es simplemente que se puede abordar el concepto de un modelo predictivo, nada más eso. ¿Qué es la probabilidad que algo pasa dado algunas causas? Y cuando yo mencioné la cosa de multifactorialidad, es el hecho que es X, todas las condiciones que llevan a una cierta predicción y luego una cierta decisión, hay un sinfín, ¿no? Es decir, que X puede contener, si tienes un polimorfismo de tipo tal, puede contener información sobre si o no estás expresando un cierto gen o no. Puede ir entonces, ¿qué es tu escalaridad? Entonces, ¿qué es tu género? Es decir, que aborda potencialmente todo. Entonces, en ese sentido, es simplemente una maquinita para contestar cosas, ¿no? ¿Dónde, quién, qué y cuándo? Y cuando hablamos más bien, vamos a ir a Epipumar y la epidemiología o la ecología, entre comillas, de COVID. Ese es el tipo de pregunta que queremos contestar. ¿Quién está más en riesgo de fallecer? Entonces, ¿dónde habrá más casos? ¿Cuándo es el momento adecuado para imponer un lockdown o algo así, ¿no? Y el punto es que obviamente a través de las predicciones tenemos acciones y decisiones importantes, ¿no? Como, ¿quién dice si es bueno o no hacerlo obligatorio usar un cubrebocas, ¿no? O a nivel individual, otra vez, tomo el elevador o tomo la escalera, ¿no? Pero todas estas decisiones efectivamente llevan a consecuencias mucho más difuntos que uno imaginaría que pasaría con mejor manejo entre las decisiones, pero ¿cómo vas a comparar? Entonces, más altas tasas de obesidad y entonces fallecimientos por todas las complicaciones de las enfermedades como diabetes, etcétera, etcétera. Hay consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué son los elementos que alimentan este ciclo de decisión? Well, entonces, para la gran mayoría de la existencia de la raza humana, todos los datos que entran para ayudarnos a tomar una predicción se llaman datos de nuestros sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, etcétera, etcétera, ¿no?
Y el punto es que hasta las últimas décadas, 99.9999% de todo lo que la información que usamos para la toma de decisiones y predicciones vino de eso, ¿no? Pero hoy en día, entonces ya tenemos un problema, ¿no? Dado que 99.9999% de todos los datos disponibles son digitales y están en estas cosas, no en nuestros cerebros, ¿no? Pero el punto es que ya no se quita el mismo problema de cómo usamos datos para una mejor toma de decisión a través de mejores modelos predictivos, ¿no? Y el gran problema es que con los seres humanos, nuestra potencia de procesamiento de, por ejemplo, datos simbólicos es sumamente limitado, ¿no? Nadie puede leer más que como 5 palabras por segundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, para alguien, un pobre, digamos, político, tratando de absorber toda la información necesaria para un buen toma de decisión, bueno, olvídalo, ¿no? Entonces, y aún peor, aunque los grandes bases de datos estaban completamente entendibles en términos de escrito en español, inglés o algo así, no son así. Y parece ser que representan series de tiempo de lo que está pasando con el clima. No hablamos base de datos, desafortunadamente, ¿no? Y aunque fuera así, no tenemos la capacidad de procesamiento con estos tan poderosos que son para abordar esos datos, ¿no? Pero al mismo tiempo, las computadoras, entonces, aunque ChatGPT se ve como algo muy bonito, es un idiota. Lo que quiero decir es que no entiende nada. Y esa es la palabra fundamental, entender, ¿no? No hay sistema de inteligencia artificial en este planeta que entiende palabras, ¿no? Entonces, si tú estás traduciendo en Google Translate, es simplemente una guacamaya, ¿no? Entonces, puede dar a una muy buena traducción, pero ha aprendido como un perro entrenado o algo así, pero no entiende, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos usado los datos de nuestros sentidos y la inteligencia humana para ir generando muy buenos modelos predictivos. Entonces, no vamos a tocar esto. Yo sé que este tipo de cosa está muy caliente y voy a quemarme, ¿no? Entonces, en ese sentido, otra vez, organismos, así es como han sobrevivido, ¿no? Pero el punto es que ya tenemos este gran problema, generamos este sinfín de datos. Este sinfín de datos está diciéndonos cómo es el mundo, ¿sí? Eso es lo que es bonito de ser un científico y tratar de decir que, ok, aquí son datos que puedo creer, pues no voy a creerlo para nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo tomamos eso? Y cómo lo integramos en este concepto de una mejor toma de decisión, tanto a nivel individual como tratando de educar a gente con más poder que nosotros para la toma de decisión que beneficia o no a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay remedio que hay que usar inteligencia artificial, ¿no? Es decir, que porque es la única manera para interfacear con estos grandes bases de datos que están diciéndonos en realidad qué está pasando, mucho más que a nuestra propia capacidad en términos de inteligencia humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que necesitamos es una inteligencia híbrida. Hay ciertas cosas que seres humanos pueden hacer que las máquinas no pueden. Hay ciertas cosas que pueden hacer las computadoras que seres humanos no pueden. ¿Cómo se llega a una buena integración de esas dos inteligencias, no? Ok. Entonces, ¿cómo se llega a una mejor toma de decisión? Well, entonces, obviamente queremos una decisión basada en evidencia, ¿no? Objetiva, multifactorial, multiescala, multidisciplinaria, etc. Pero fundamentalmente digital. Lo que podemos hacer con nuestros propios sentidos es local, ¿no? Entonces, nada más puedo ver lo que está aquí, o well, ya podemos tener la televisión o algo así, pero no es lo mismo como agarrar datos de múltiples fuentes, entonces, y tratar de integrarlos para esta cosa de un mejor toma de decisión. Necesitamos modelos predictivos con acciones factibles, ¿no? Entonces, sí es algo muy importante. Podemos imaginar, oh, hay que hacer eso, y simplemente no es factible, ¿no? O parecer que no es ético.
Y obviamente lo que queremos son consecuencias, buscar consecuencias positivas, ¿no? ¿Quién tomará la decisión? Ok, entonces hay un sinfín de diferentes decisiones a diferentes niveles, como miembro del público, como un investigador, como profesional de la salud, una autoridad sanitaria, el presidente del país, etcétera, ¿no? Y el punto es que cada toma de decisión requiere ser optimizado a través de, ok, ¿qué estás tratando de hacer con esa predicción? Y una cosa que no mencioné, que es muy importante, hay este gran mito, en un cierto sentido, que cuando tomamos decisiones es para optimizar, digamos, una función, ¿no? Estamos tratando de lograr algo con esa decisión, maximizar mi utilidad, se dice en la cosa de agentes racionales. Y no es así. Entonces, el punto es que cuando estamos tratando de lograr llegar a decisiones, hay un sinfín de diferentes objetivos que estamos tratando de optimizar todo al mismo tiempo. Y en la física se dice que es un sistema frustrado, es decir, que no se puede satisfacer A y B y C al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos siempre el problema de un trade-off. Es decir, que puede ser que tú estás cansado, tomas el elevador, aunque sabes que no es bueno para tu salud, tal, ¿sí? Entonces, ok. Entonces, ya voy a entrar en la cosa de las plataformas, pero en un cierto sentido, yo creo que algo que donde este foro o lo que debemos buscar como universidad, como científicos, etcétera, que podemos desarrollar que ayudará para tomar una mejor decisión. Y ese es donde no tengo una respuesta, digamos, ¿no? Como voy a explicar. Es decir, que podemos desarrollar herramienta A, herramienta B, se ve tan fantástico, etcétera, etcétera. Vamos a predecir dónde deberían meter las vacunas primero, se habla con la Secretaría de Salud, etcétera, etcétera. Pero en un cierto sentido, yo diría que es sumamente difícil tratar de meternos en la toma de decisión, el flujo de trabajo de gente donde, como ponerlo, no son, bueno, es difícil simplemente ir con la disciplinariedad, decir, eso es muy importante, entonces no está tu disciplina, pero yo creo que tiene algo importante para decirte, no, entonces yo creo que esa es la disciplina más importante para abordar estos problemas, etcétera. Es mucho peor cuando pasa a la Secretaría de Salud o el gobierno para tratar de decir, no, tenemos algo muy bonito aquí. Sí, se ve muy bonito y luego nada, ¿no? Entonces, y ese es un gran problema de la toma de decisión otra vez, ¿no? Bueno, entonces ya quiero ir a cosas concretas, ¿no? Todo durante la pandemia, entonces se desarrolló múltiples sistemas, algunos se pusieron muy famosos, como la cosa de Johns Hopkins, ¿no? Entonces, Adrián y Siga, etcétera. Entonces, diferentes dependencias hicieron varios desarrollos para decirnos qué había pasado o qué estaba pasando, sin decirnos qué iba a pasar, pero más importante, sin decirnos por qué estaba pasando. ¿Sí? Ese es el punto. Y la idea de las, y no es para decir que este no se puede utilizar para la toma de decisión, al contrario, para cómo lo haces, ¿no? Ese está diciendo, ok, aquí hay un chorro de datos, si regresamos a esto, aquí están los datos, cómo uno decide cómo incorporar esos en mis modelos predictivos que necesito para mi toma de decisión. Y otra vez, cuando digo modelo predictivo, no estoy hablando de modelos de Sears ni de Machine Learning, es simplemente cómo pones estos datos en tu cabeza para decir que eso es lo que vamos a hacer como gobierno de la Ciudad de México o algo así, ¿no?
Entonces, en ese sentido, lo que voy a tratar de hacer es tomar un par de minutos para simplemente mostrar algunas de las plataformas. Y tenemos EpiPuma, para lo que quiero mostrar es plataforma similar para enfermedades metabólicas, algo para enfermedades emergentes, y todos están basados en exactamente la misma metodología, ¿no? Entonces, lo que me gusta pensar es que son oráculos, ¿no? Entonces, ok, si es un oráculo, simplemente seguimos los instructivos del oráculo. Bueno, el punto es que como los oráculos del mundo antiguo, entonces, y ese es donde entra muy importantemente la cosa de interdisciplinariedad, interpretando lo que está diciendo el oráculo, no es nada fácil, como voy a explicar, ¿no? Pero 5, ok, bueno. Entonces, obviamente hay múltiples instituciones donde hemos tenido ayuda, ¿no? Y el punto es que se puede ver estos en la página que tenemos, lo llamamos laboratorio Chilab, ¿no? El primero es algo que hicimos para biodiversidad con el conabio, ¿no? Se llama Species. Pero vamos a ir entonces, ok, déjeme ir a otra cosa aquí. Ok, entonces todas estas plataformas puedes entrar y usarlos, ¿no? Algunos, digamos, están en forma beta. Pero lo que quiero tratar de indicar qué están haciendo, ¿no? Y cómo están capturando algo que se puede repetir en múltiples diferentes situaciones, ¿no? Como oráculo, aquí el sistema está diciendo, ok, yo quiero describir la evolución en espacio y tiempo de COVID, ¿no? Entonces, ha estado disponible desde hace, bueno, casi desde el inicio, ¿no? Obviamente hemos estado desarrollando más y más y más. Pero pone aquí, por ejemplo, ok, ¿qué quiero preguntar al oráculo, ¿no? Yo quiero predecir, ¿qué? Bueno, quiero predecir algo asociado con el número de confirmados, número de fallecidos, cómo han estado distribuyendo las pruebas, etcétera, etcétera. Ok, selecciono uno, ¿no? ¿Qué quieres saber sobre eso? Bueno, quiero saber entonces sobre el número de casos versus incidencia versus positividad, ¿no? O entonces, ok, ¿quieres saber qué lugares van mejorando, qué lugares van empeorando, etcétera, etcétera? Lo que es este sistema es una manera para decir que, ok, ¿cuáles lugares entonces van a ser peor, mejor, en términos de un cierto enfoque, como número de fallecidos, letalidad y cosas así, ¿no? Y el punto es que lo que estamos diciendo, ok, dime sobre los peores. ¿Qué significa los peores? Los peores 10% de municipios con mayor número de casos esperado el próximo mes, ¿no? Entonces, o van a tener un empeoramiento significativo en términos porcentuales, etcétera, ¿no? Pero el punto es que es una cosa para decir que vamos a predecir eso, pero basado en qué. Well, ese es donde entra la cosa de multifactorialidad, ¿no? Aquí tenemos todos los datos del INEGI, tenemos datos de contaminación, tenemos datos de índice de vulnerabilidad de la UNAM, tenemos datos de pobreza, tenemos datos de clima, etcétera, etcétera, ¿no? No hay un límite a qué datos se pueden meter, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se puede meter un sinfín de datos de otras fuentes y ese es donde es importante la colaboración con otras dependencias de la UNAM, ¿no? Que tiene una dependencia para ofertar en términos de datos que pueden ser relevantes, ¿ok? Tratamos de meterlos en el oráculo, digamos, ¿no? El punto es que sale, ¿cuál es esto? Es decir, que ella está prediciendo precisamente cuáles lugares van a cumplir con lo que tú quieres predecir,
¿no? ¿Quiénes van a ser los peores, mayor número de casos, etcétera, etcétera? Y el punto es que aquí, ese es el nicho de, por ejemplo, de Coyoacán en una cierta fecha. Yo creo que seleccioné como 2020, pero puedo seleccionarlo para el próximo mes. Y lo que está diciendo eso es el por qué, ¿no? ¿Por qué estamos diciendo que habrá más casos, menos casos, etcétera, etcétera, ¿no? Y dónde entra la cosa del oráculo es para científicos sociales, etcétera, particularmente demógrafas, etcétera, para tratar de ayudarnos a contestar a, mira, uno de los predictores más importantes es el porcentaje de casas con internet. Ok, bueno, vamos a simplemente quitar el internet a toda la gente y ya vamos a reducir el número de casos. ¿Vale? Ese no es la cosa de causal versus correlación. Lo que quiero decir es que la interpretación para la toma de decisión requiere efectivamente incidir entonces gente con expertise mucho más allá que nosotros quienes hemos desarrollado ese sistema, ¿no? Entonces, y el portugués simplemente muestra cómo tan bueno predice, ¿no? Entonces, si yo estoy prediciendo el top 10%, lo que está diciendo esto es que yo puedo predecir con 700 mejor probabilidad cuáles municipios van a estar en ese grupo de mayor incidencia comparado con seleccionar al azar. Es decir, que los factores que hemos puesto son muy predictivos, ¿no? Y aquí lo que se puede hacer es simplemente investigar todos los factores uno por uno para decir qué contribuye cada factor. ¿Cómo entiendo cómo está contribuyendo este factor, ¿no? Bueno, entonces, me das dos minutos más y ya, ¿no? Entonces, porque nada más quisiera, tenemos uno de los grandes problemas es, ¿para quién es este sistema? Ok, es para mí, ¿ya? Para facilitar, yo puedo hacer algo de investigación, pero es absolutamente fundamental si queremos incidir en la toma de decisión. ¿Voy a construir un sistema así para el público en lo general? ¿Van a hacer eso? Probablemente que no. Pero tenemos otro sistema, entonces, que es nada más diciendo qué va a pasar el próximo mes. Tenemos un sistema que te dice qué va a ser tu riesgo de fallecer, dado que una persona es intubado o era hospitalizado sin intubado. Es un sistema que puede capturar toda la trayectoria clínica para cualquier enfermedad. Es decir, me está diciendo, ok, esa es una persona con esas características, tú me dices qué va a pasar próximo en su trayectoria clínica, ¿no? Entonces, van a poder ver eso si quieren en los links que están en la presentación, ¿no? Entonces, en ese sentido, nada más el último, literalmente un minuto, porque quiero mostrar la cosa no de COVID, pero también de enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, nuestros proyectos cuentan con datos de más que 7,000 personas ya, ¿no? Muchos de estos miles son universitarios. Hemos estado colectando datos desde 2014 y el punto es que cuando yo dije la toma de decisión, entonces vamos a ir a alguien quien es obeso, ¿no? ¿Qué está atrás de por qué estás obeso? Bueno, simplemente porque no hacen ejercicio, entonces comen mal, etcétera. Pero ahí sí no contesta nada, ¿no? ¿Por qué la gente come mal? ¿Por qué la gente, etcétera, no? Es decir, que ¿por qué las conductas que sabemos que son causas, por qué la gente ejerce esas conductas y no conductas más sanas, ¿no? Dentro de esto, por ejemplo, entonces, es simplemente tú puedes crear un modelo predictivo para quién es diabético, quién es obeso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como universidad, una de las cosas que se nota es que, por ejemplo, los trabajadores de la UNAM tienen incidencia de obesidad de 40%.
Nosotros tenemos incidencia de obesidad de como 13%. ¿Ok? Entonces, ¿somos genios de la toma de decisión o no? ¿No? Y aunque fuera así, ¿por qué estamos dejando a los trabajadores con una incidencia de obesidad de 40%, 3 veces mayor que nosotros? ¿No? El punto es que dentro de esto, entonces, se puede ir investigando todos los factores, o no todos, pero un gran número de factores que distinguen a nosotros de los trabajadores. Es decir, que es más bien que vivimos en un ambiente menos obesogénico que ellos. Absolutamente que sí. ¿Sí? Absolutamente que sí. Pero al mismo tiempo, entonces, dentro del mismo contexto, pasando, por ejemplo, locales de comida chatarra, estamos tomando decisiones algo distintos. Es una gran combinación sumamente multifactorial de los dos diferentes facetas, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la toma de decisión en EpiPuma, estamos viendo la consecuencia, es decir, que mayor casos, menor casos. Y estamos usando propiedades de los lugares para tratar de inferir potencialmente qué está pasando con la toma de decisión. Este sistema está diciendo, hemos colectado datos que ilumina entonces esa toma de decisión en un nivel mucho más micro que podemos hacer con algo como EpiPuma, ¿no? Pero atrás de todos estos sistemas es exactamente la misma metodología, ¿no? Y la misma esperanza por usar los datos y usar este tipo de modelación, podemos profundizar efectivamente en qué es por qué tomamos malas decisiones. Entonces ya he terminado. Entonces nada más quisiera terminar con esta reflexión aquí, que es obviamente un poco de propaganda para el C3 en el siguiente sentido, ¿no? Entonces, perdón. Es decir, que el objetivo general de ese seminario es tratar los problemas nacionales. La misión del C3 es ir con los problemas nacionales. Es por eso que nació en este sentido. Una de las grandes fallas en un sentido del C3 ha sido convencer el resto de la UNAM que no es el C3 versus Instituto de Física, C3 versus Instituto de Biotecnología, etcétera, etcétera. Es simplemente el C3 como la UNAM, ¿no? Como una representación de cómo integramos todos nuestros mejores esfuerzos y capital humano para simplemente ir tratando de solucionar estos problemas nacionales, ¿no? Y lo dejo ahí, perdón, Pepe. Bueno, súper interesante la presentación, Chris. Muchísimas gracias. Nos has puesto sobre la mesa el gran problema que tenemos que discutir en este seminario y eso trataremos de hacerlo en la tercera sección, en el tercer panel del día de hoy. Nos va a faltar tiempo, desde luego, pero muchas gracias por poner toda esta queja de una manera muy interesante, didáctica, amena, y